El Señor les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Estamos muy felices de disfrutar este día del Señor, ¿cierto? Juntos como iglesia. Bueno, para mí los días de lluvia son maravillosos, me encantan, ¿cierto? Me alegran mucho, así que con esa misma alegría vamos a compartir, ¿cierto?, la serie que estamos estudiando sobre la familia. Denme un segundo. Bien, comenzamos hace un par de semanas, ¿cierto? Primero con la importancia de la familia, ¿cierto? En la visión del Señor, cuál es su función, cuál es su bendición también para nuestras vidas. La semana pasada ya comenzamos a ver lo que es el matrimonio, ¿cierto? El matrimonio, cómo el Señor lo ha diseñado. Y yo sé que quedan, ¿cierto?, muchas cosas que comentar, son temas muy bellos de la palabra del Señor, pero también muy amplios, y su aplicación también va a diferentes casos y situaciones. Entonces, hermanos, yo agradezco al Señor porque se ha dado una buena conversación con muchos hermanos en cuanto a estos asuntos. Hoy día vamos a seguir yendo un poco más allá, a lo profundo, y vamos a comenzar a ver en cuanto a los roles. Vimos la familia, vimos el matrimonio, vamos a ir al esposo y el rol del esposo. Hermano amado, no se puede abarcar en una sola clase, ¿cierto?, en una sola explicación la labor y el rol del esposo, ni de la esposa, ni de los hijos, hermanos, porque la palabra del Señor es amplia en estos asuntos. Hay mucho consejo de la palabra del Señor. Usted tiene consejos desde Génesis con los principios que vamos a ver hoy, pero también de una manera ejemplar a través del Antiguo Testamento. Luego tenemos los proverbios también con consejos de sabiduría. También vemos exhortaciones de los profetas en el Nuevo Testamento. Hermanos, hay mucho para estudiar, para considerar en cuanto a lo que el Señor nos ha revelado de la familia y lo que Él quiere que vivamos. Entonces, amados hermanos, hoy comenzaremos a ver algo sobre los roles, la labor, ¿cierto?, del esposo dentro del matrimonio. Luego veremos la esposa, luego los hijos. Y es muy importante, la tengo aquí yo, sí. No, para abajo. Sí, espera un poquito. Es muy importante, hermanos queridos, lo siguiente, quiero que esto lo guarden en su mente. Es muy importante que como iglesia podamos estudiar bíblicamente. Pero se saltó la... Bueno, está bien, lo vamos a dejar ahí. Es muy importante, hermanos queridos, estudiar lo que dice la palabra del Señor en cuanto al rol y a la labor del esposo. Es importante no deducir. Yo creo que muchos de nosotros llegamos a ser esposo, a ser familia, deduciendo, mire, yo creo que así es un esposo cristiano. Hace estas cosas, hace estas otras cosas, me parece a mí, pero no le hemos dado a eso una base bíblica, no hemos fundamentado, no hemos a veces cavado, ¿cierto?, en lo que significa ser esposo. Hermanos amados, muchas veces los que llevamos años en la fe, ¿cierto?, o crecimos en una familia cristiana, deducimos, creemos que sabemos lo que es ser un esposo, ¿cierto?, el hombre del hogar, el líder espiritual de mi casa, pero la verdad es que no conocemos lo que el Señor espera de nosotros. Así me sucedió a mí, yo le doy esto como ilustración, ¿cierto?, la he contado varias veces, pero me ayuda a ilustrar, ¿cierto?, en algún momento de nuestros primeros años de matrimonio, tuvimos algunas situaciones, ¿cierto?, complicadas de salud de nuestros hijos. Y yo estaba un poquito frustrado con mi matrimonio, con cómo nos llevábamos, cómo estaban sucediendo las cosas. Yo estaba un poco molesto y en mi mente yo pensaba esto. Yo decía, pucha, a mi esposa le falta un poquito, ¿cierto? Pucha, su cosa. Voy a llegar al punto, pero para que sepan que no la estoy avergonzando, sino que voy a ir a un ejemplo. Yo pensaba para mí, pucha, si mi esposa hiciera esto, si mi esposa aquí... Y en un momento, bueno, el Señor nos permitió que nuestros hijos enfermaran gravemente, Ana Paula, Benjamín, al hospital, los dos hospitalizados, cada uno estaba en una sala con uno de ellos, ¿cierto? Y yo estaba en una sala de hospital con Benjamín, ahí acostadito, ¿cierto? Él estaba hospitalizado, y la mujer que estaba con su hijo en la otra cama me dice, yo tenía mi Biblia ahí porque la llevaba para leer en el día, porque estuvo hospitalizado como 3 semanas, ¿cierto? Entonces tenía mi Biblia ahí y la mujer que está al lado de la cama me dice, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Yo también, me dijo.
¿Sabe qué dijo? Yo tengo problemas con mi esposo. Yo también tengo problemas. Yo le dije, y me dijo, ¿sabe? ¿Usted me podría decir cómo debiera ser un esposo cristiano? Y yo dije, bueno, claro, abrí mi Biblia, Efesios capítulo 5, ¿cierto? Uno va ahí y dice, bueno, y le empecé a leer, mire, la palabra dice esto, el esposo debería ser aquí. ¿Y sabe qué me di cuenta? Que yo estaba haciendo todo mal. Que yo tenía una actitud y una perspectiva equivocada, perdida de lo que es ser el esposo. En mi mente lo que había era un machismo cultural, ¿cierto? Religioso, un autoritarismo, una posición crítica hacia mi esposa, pero no estaba yo cumpliendo la labor que el Señor me había llamado a mí. Y fue una bofetada para mí del Señor, ¿cierto? Y creo que desde ese punto en adelante comencé a aprender realmente. Porque claro, crecí en una familia cristiana, evangélica, típica, de ir a la iglesia, de comportarse ciertos roles, pero no entendía lo que el Señor esperaba de mí. Y fue muy bueno que el Señor me confrontara así. Había un corazón religioso en mí que el Señor tenía que matar para empezar a crecer en su palabra. Hermano, esta enseñanza es para usted como marido. Es para usted como marido, no es para que usted como marido le diga a la esposa, viste, yo tengo que ser el líder de la casa, ¿cierto? No, y no es para que la esposa tampoco lo esté mortificando, ¿cierto? Y diciéndole, no estás haciendo esto. Es para que el marido reciba la exhortación y para que la esposa le dé lugar a su marido también en lo que el Señor le ha dado y ore por él. Y para los hermanos solteros, solteras, viudas que están aquí solitos, es para que usted también conozca este consejo de la palabra del Señor, lo entregue a otro, esté preparado si es que el Señor le da marido, lo transmita a las generaciones que vienen. Hermanos queridos, esto es muy importante. Bien, hoy podemos confundir lo que son los roles dentro del matrimonio. Está el concepto moderno, ¿cierto? El concepto moderno en cuanto a los roles, que nos dice básicamente ¿qué? ¿Qué dice la sociedad en cuanto al rol del esposo o en cuanto a los roles? ¿Qué nos podría decir alguien si nosotros le preguntamos a alguien de la calle, oiga, ¿cuál cree que es el rol del esposo? Trabajar, podría decir a alguien, ¿cierto? Pero una persona de la calle, no me dé las respuestas correctas. Somos iguales, ¿cierto? No, él hace lo mismo que yo. Una construcción, exacto, patriarcal, ¿cierto? Hay que deconstruir el esposo. Guarde las piedras. ¿Cierto? ¿Cierto? No hay roles, no hay. El concepto más moderno, hermano, una persona que se vista de ser de esta generación va a decir, no hay roles. Eso es algo antiguo, es algo pasado, es algo que existía, ¿cierto, hermanos? Nosotros como cristianos bíblicos, ¿qué pensamos de eso? Hermanos, no es así. La palabra del Señor nos dice claramente que sí hay roles, que sí hay un lugar del esposo y hay un lugar de la esposa, hay una función del esposo y una función de la esposa, hay una responsabilidad delante del Señor, del esposo y otra de la esposa. Lo podemos ver, hermanos, extensamente en la palabra del Señor y voy a mencionar solamente algunos lugares para que usted lo sepa, lo puede notar. Vamos a ir luego al rol del esposo, pero la palabra del Señor muchas veces hace esta exhortación. Los apóstoles, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, al esposo tenga tal actitud, tal cosa. La esposa, por otro lado, tenga tal actitud. El esposo sea cuidadoso de esta manera. La esposa muestre su amor al Señor de esta manera. El Señor se ha revelado de esa manera y nos ha instruido para que el esposo y la esposa puedan tomar atención. Efesios capítulo 5 nos da estas exhortaciones, Colosenses capítulo 3, Tito capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 3, son pasajes que nos van a hablar distintamente de las cosas a las cuales debe poner atención el esposo de la esposa. Obviamente hay una voluntad general del Señor. Ambos deben amar al Señor, ambos deben glorificar al Señor en sus vidas, ambos deben crecer en la palabra, ambos deben servir al Señor, pero luego en lo específico también el Señor le ha dado áreas de responsabilidad a cada uno.
Hermanos, así muchos pasajes de la palabra del Señor. Como veíamos la semana pasada, ambos roles del esposo y la esposa tienen la finalidad de representar, ¿qué cosa? A Cristo y a la iglesia. No es finalmente una historia romántica, que sí lo tiene. Usted lee Cantar de los Cantares, ¿cierto? Y es hermoso el amor, el disfrute, la pasión entre el esposo y la esposa, es maravilloso, tiene su lugar. Pero hay un propósito trascendente en el matrimonio, que es reflejar a Cristo y a la iglesia. No ambos son los líderes, ni ambos son las cabezas. No ambos. Cristo y la iglesia están unidos inseparablemente, pero ¿son lo mismo? No son lo mismo. Hay un Salvador y hay un pueblo rescatado. Hay un Señor que cuida y lidera y hay un cuerpo que ama y sigue a ese Señor. Están unidos, hay dignidad, hay una naturaleza que Él nos ha transmitido, pero hermanos, hay distinción en cuanto a los roles y a las labores. Entonces, hermanos amados, debemos poder poner atención a esto. Hay roles, sí, ¿cierto? No creemos en la perspectiva moderna, pero también debemos considerar, está la perspectiva moderna, que no hay roles, pero hay una perspectiva, como era la mía, machista, religiosa, cultural, en la cual también podemos estar cayendo, creyendo que es un concepto evangélico. ¿Ya? Permítame hacer una pequeña comparación. Podemos pensar que el rol de esposo, bueno, se desconfigura un poco, vamos a arreglar eso. Ser el algo de mi hogar no significa otra cosa que a veces tenemos como conceptos religiosos. Ser el líder de mi hogar no significa ser autoritario o que mi esposa no tenga opinión o que no pueda decir nada de las cosas que suceden en el hogar. Eso, el punto de allá, hermanos, es religioso, es un punto extremo, es machista, hermanos queridos, varones. Que usted sea un hombre piadoso, que ama su rol, no significa que no pueda escuchar a su esposa, ni que que usted la tenga, ya cállese, cállese. No, hermanos amados, cuidado con eso. Ojo, necesitamos poder tener cuidado con eso. Ser el pastor de mi hogar, ¿cierto? Que el Señor le manda a usted a cuidar primeramente de su hogar y guiar espiritualmente, no significa que su palabra es palabra de Dios y que es inerrante. No, esto es lo que yo dije y esto es palabra de Dios, yo soy el pastor del hogar. Ojo, cuidado. Yo me he equivocado en alguna vez, en alguna posición doctrinal que después el Señor me corrigió y pudimos crecer y mi esposa lo había visto antes que yo. Hermanos amados, cuidado, cuidado. Ser el proveedor principal del hogar al que el Señor le va a pedir cuenta por la provisión no significa que mi esposa no pueda trabajar de ninguna manera o no pueda tener una profesión, o no pueda estudiar. Hermanos, cuidado con eso. Ahora, después voy a hablar del tema del trabajo y todo eso. Pero no significa que no importa las circunstancias, no importa la razón, ella nunca puede salir a trabajar. No significa eso. Lo vamos a ver más adelante. La mujer virtuosa, Proverbios 31, trabajaba, comerciaba, administraba, llevaba adelante cosas. Entonces, cuidado con la visión que a veces estamos teniendo en cuanto a estas cosas. Por ser el hombre de mi hogar no significa ser rudo, tosco, andar sucio, ¿cierto? Ser hediondo, no poder involucrarme en las labores del hogar. Es que yo no toco un plato, yo soy el hombre del hogar, Dios me puso allí. Cuidado, cuidado, porque el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, tomó condición de siervo por amor de nosotros, para venir en rescate nuestro. Yo por cuidado, por dar ejemplo, por animar a mi esposa, ¿acaso no voy a poder tomar un plato? ¿No puedo mudar un niño? Hermanos, cuidado, porque a veces cultivamos esta visión. Por ser el líder espiritual de mi hogar, no significa que tengo que ser un hombre aburrido, apático, que no me puedo reír, que no puedo ver una película con mis hijos, que no puedo jugar un juego de mesa. Porque a veces creemos eso, ¿cierto? Somos puritanos, entonces no podemos reírnos en la casa, tenemos que solamente... Hermano, ¿usted sabía que, veía hace poco una información, probablemente alguno también lo vio, que los puritanos promovían otros 6 días de la semana los juegos, el pasatiempo, el después del trabajo poder divertirse? Hermano amado, cuidado con una visión religiosa, cuadrada,
de la vida. Entonces, por eso es importante ver el rol del esposo. Hoy trataremos de abarcar un punto, características esenciales del rol del esposo como Dios lo diseñó. Vayamos a Génesis capítulo 2, por favor. Génesis capítulo 2, voy a leer desde el verso 4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Ahora verso 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El versículo 2:15, hermanos, va a ser clave en lo que vamos a hablar. En el sexto día el Señor creó al hombre, ¿cierto? Primeramente a él, solo, ¿cierto? Durante ese día, y lo forma, lo toma, le da vida, lo pone en el huerto del Edén. Él fue creado primero y fue establecido y se le dieron instrucciones, ¿cierto? Y una labor para con las cosas creadas. Dios le dio propósitos, ¿cierto? Claro, y actividades claras. ¿Qué debía hacer el hombre, según la instrucción de Dios? Labrar la tierra, ¿cierto? Labrar y cultivar, ¿cierto? Y cuidarla, ¿cierto? Cuidarla también. Y el Señor lo pone allí, ¿cierto? Para que trabaje la tierra. La palabra del Señor nos dice que lo pone, ¿cierto? A este hombre que es imagen y semejanza. O sea, Dios crea una representación, un representante suyo sobre la tierra para que gobierne la tierra, para que la dirija, para que la cuide y la labre, ¿cierto? Y lo pone allí para que la administra y ejerza dominio, para que ejerza dominio. Dios le dice que cuide el huerto. ¿Quién está a cargo de esta labor? ¿Quién está a cargo de lo que tiene que hacer? El hombre, ¿cierto? Está él solo. ¿Sobre qué tiene que gobernar? Díganos más fuerte. Sobre la tierra, ¿cierto? Sobre las cosas que le ha creado. Un poco más adelante dice, bueno, no es bueno que esté solo. ¿Qué hace el Señor? Trae de todos los animalitos de la tierra, ¿cierto? Y Él les da nombre. Y eso también es un gesto de autoridad sobre las cosas creadas. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Todo. Él tenía toda la labor. Él era el responsable de todo. Él estaba a cargo de todo y tenía que llevarlo adelante. Así que cuando ve el Señor al hombre a cargo de todo, llevándolo todo solo, ¿cierto? Está ahí el hombre solo. Dice, bueno, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que lleve toda esta tarea, toda esta labor solo. Este gran propósito le haré una ayuda perfecta. Y el Señor, ¿cierto? Empieza a buscar y dice, trae de todo animalito delante de él. El hombre le pone nombre, ¿cierto? Y he dicho, esto es una señal de autoridad. En el Antiguo Testamento, cuando alguien le daba un nombre a otra persona, a otro lugar, a otro, mostraba su autoridad sobre ello. Un padre a un hijo, pero también alguien que cavaba un pozo y se quedaba allí, le daba nombre al lugar. Era su ciudad, era su lugar, ¿cierto? En adelante. Cuando la hija de Faraón adopta a Moisés, ¿cierto? Lo toma por hijo y le da nombre, dice Éxodo capítulo 3. Hay una autoridad de quien pone nombre. Luego el Señor crea a Eva, ¿cierto? A la mujer, y la trae al varón. ¿Y qué hace el varón? Le pone nombre. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Hermanos, así el Señor establece en los primeros capítulos de la revelación el orden de creación y el orden de la familia, el orden que el Señor le ha dado a la familia. Este orden es antes de la caída.
Es antes del pecado, no es a causa del pecado. El orden de la familia es el orden que el Señor ha establecido porque Él en eso refleja su carácter, su orden. Hermanos, Dios ya tiene en vista aquí, antes de la caída, representar a Cristo con la iglesia. Ya tiene en vista representar a Cristo con la iglesia y establece una cabeza del hogar y un cuerpo del hogar, así como Cristo con su pueblo. Hermano amado, entonces este orden no tiene que ver con que seamos pecadores esencialmente, sino que tiene que ver con el carácter de Dios y su obra. Así que vemos que Adán fue formado primero y luego Eva, en misma dignidad, compartiendo naturaleza. Eva es tomada de Adán, ¿cierto? Pero con diferentes roles delante del Señor. El varón fue puesto por líder del hogar. Alguien podría dudar, ¿cierto, pastor? ¿No estará haciendo una doctrina muy grande de un versículo muy sencillo? ¿Cierto? ¿No estaremos abundando mucho? Bueno, hermanos, el Nuevo Testamento toma, por ejemplo, y por base este pasaje para hablar del orden del hogar y de la iglesia del Señor. Vaya a 1 Timoteo capítulo 2. Capítulo 2, verso 12, 1 Timoteo 2:12 dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Hermano amado, Pablo está argumentando en base al orden de creación de Génesis capítulo 2, el liderazgo y el servicio en la iglesia. El servicio en la iglesia. Pablo está instruyendo a Timoteo en cómo debe dirigirse la iglesia del Señor. Y lo que está diciendo, ¿cierto? Pablo es, en la iglesia, en el contexto de la iglesia del Señor, el varón es quien debe dirigir, enseñar, ¿cierto? Presidir la iglesia del Señor, no la esposa, porque él fue formado primero, él fue puesto por líder de su hogar, y esos mismos principios también trascienden a la iglesia del Señor. Hermano amado, el orden de la creación nos quiere decir mucho más que un relato místico. Nos está dando la base para comportarnos y conducirnos como el Señor lo ha querido. La palabra del Señor no es azarosa, no lo puso allí porque sí, sino que nos está enseñando esto, el varón como cabeza del hogar. Hermano amado, así que al pensar cómo Dios ha diseñado el rol del varón, debemos entender esto. El varón en su hogar es el responsable, el encargado, el líder del hogar en esa familia que el Señor ha estructurado esencialmente. Yo ya he dicho las semanas pasadas, estamos hablando de este plan perfecto del Señor. Yo sé que familias hoy día, grupos familiares están constituidos de diferentes maneras porque el Señor lo ha permitido, digamos, en nuestro andar de la vida, ¿cierto? A veces mamás con hijos solamente, o abuelita, mamá, hijo, hay diferentes constituciones, pero debemos ir a este plan inicial del Señor para que de Él tomar ejemplo, ¿cierto? Y ir viéndolo en nuestra vida. Hermano amado, el varón es líder del hogar. Entonces ahora tenemos que preguntarnos, porque si no vamos a recurrir a la cultura, ¿de qué manera el varón es líder de su hogar? ¿De qué manera el varón es líder de su hogar? ¿En qué aspectos el varón es líder de su hogar? Humanamente diríamos, bueno, ¿qué hace el jefe en los trabajos, en la vida? Manda, o no hace nada, ¿cierto? Uno dice, ¿cierto? El jefe es el que menos hace, o el que manda todo lo demás para el no hacer nada, ¿cierto? Un liderazgo egoísta. Hermano amado, no transfiera eso que usted tiene en mente al liderazgo del hogar, porque no es así como el Señor ha revelado el liderazgo bíblico, ni en la familia, ni en la iglesia del Señor. No es así. Hermanos, el Señor le dice al hombre que lo pone en el huerto del Edén para labrar. Otras versiones dicen para cultivar, ¿cierto? El Señor le da un mandato de servicio físico, de que Él se esfuerce, de que Él trabaje la tierra, de que con el esfuerzo de sus manos Él pueda conseguir el sustento para su familia, trabajar con devoción para proveer a aquellos que están bajo su cuidado. Eso es liderazgo. Trabajar con devoción para
dar el sustento necesario a los que están bajo mi cuidado. Esta palabra de labrar en el Antiguo Testamento se traduce otras veces como servir, incluso como servir a Dios. Es un trabajo abnegado, es darse, es rendirse, darse por el cuidado del otro. Eso es liderazgo. No es flojera, no es, hermano, ociosidad, no es esperar el servicio del otro, como el Señor nos dijo, los del mundo, los líderes del mundo, ¿cierto? Los presionan a ustedes y se enseñorean de ustedes. Entre vosotros no será así. El que quiera ser mayor entre vosotros será el servidor. El esposo está puesto en un lugar honroso por el Señor para el cuidado de su familia. Servimos como líderes, trabajamos cuidando de los que están bajo nuestra supervisión. Hermanos, nuestros hijos, y esto lo digo muy seriamente, nuestros hijos, especialmente nuestros hijos varones, deben aprender esto de nosotros. Deben aprender esto de nosotros. Deben vernos como hombres esforzados, constantes, perseverantes. Hermanos amados, que aunque la emoción me embargue, el sentido de frustración, continúo, porque tengo un llamado divino de cuidar a mi familia. Su hijo, hermano, no puede ser un débil, ¿cierto? Y flaco y de una manera que no sepa hacerse cargo de las cosas que vienen. Su hijo, hermano, no fue creado, yo lo he dicho otras veces, para ser gamer. Su hijo no fue creado, ¿cierto?, para jugar todo el día, para jugar en su computador todo el día, para ser un hombre que no sepa hacerse cargo de los demás. Dios creó al hombre como rol dentro de la sociedad para el cuidado de esta sociedad. Y si de repente nuestro hijo tiene que pasar un poquito de esfuerzo, un poquito de frío, un poquito, ¿cierto?, de dolor, digámoslo entre comillas, ¿cierto?, aprendiendo a esforzarse, debe hacerlo porque Dios nos puso para eso. Querido hermano, eso es el rol que el Señor nos dio. Labra la tierra, cuídala, trabájala. Hermano amado, eso es el llamado del Señor para ti también, querido hermano varón. Para ti también. Querido hermano, Dios le dio al varón desde el inicio la labor de trabajar de tal manera que pueda sustentar a su familia. Él es el responsable delante de Dios de proveer a su hogar por medio de su trabajo. Usted, hermano amado. Ahora, ¿quiero decir con esto que la mujer no puede trabajar ni generar ganancias? No, claro que no. No estoy diciendo eso, amado, porque la palabra tampoco respalda esa posición. Hermanos, la mujer virtuosa decía, trabajaba, generaba, comerciaba, administraba lo que estaba en su hogar y era de bendición también para su hogar. Pero, ¿a quién le va a pedir cuentas Dios por el sustento del hogar? Al esposo. Al esposo. Hermano amado, si en su casa falta algo, no se lo reproche a su esposa, porque Dios le va a pedir cuentas a usted por el cuidado de su hogar. Ahora bien, en algún tiempo de necesidad, en algún momento, en algún periodo de la vida difícil, mi esposa ¿puede esforzarse y colaborar porque estamos en una situación crítica? Por supuesto que sí. Pero hermano amado, es necesario que rogando al Señor y pidiendo la sabiduría del Señor, ella pueda tener la libertad de poder cuidar prioritariamente del hogar y poder decidirlo sin una presión suya, decirle, no, es que, hermano, por favor, necesitamos hacernos cargo de la labor que el Señor nos ha dado. Hermano amado, vaya a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5, verso 28. Dice así la palabra del Señor. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo sustenta y cuida a la iglesia, ¿cierto? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Lo que Pablo está diciendo,
Cristo ama a su cuerpo. Cristo ama a su cuerpo, no lo ha aborrecido, lo ama y por tanto lo sustenta y lo cuida. Así que Dios espera que el marido, así como Cristo sustenta a su esposa, el marido dé y sustente a su esposa con todo lo necesario. Hermano, allí la palabra sustento tiene la idea de darle todo lo necesario para que pueda vivir. No estamos hablando de lujos, no estamos hablando de caprichos, ¿cierto? No estamos hablando de otras necesidades que no son básicas, sino que estamos hablando de la idea de darle lo necesario para que tenga vida, para que tenga abrigo. Allí la palabra sustentar y cuidar, me encantaba la idea porque la idea de sustento es de criar. Es la misma palabra que se usa para criar, para quien está sosteniendo la vida de alguien que está viviendo junto a uno, de un hijo. Sustentar a la esposa con ese cuidado, y cuidar es la idea de abrigar, incluso es la palabra que se traduce como la gallina que abriga a sus polluelos, ¿cierto? Que está ahí debajo. Esa es la actitud del esposo hacia la esposa. Debe tener ese cuidado de poder protegerla, rodearla con cuidado, con amor. Hermano amado, tu esposa debe recibir de ti todo el cuidado necesario. Ese es tu llamado. Yo le he dicho a algunos novios de repente: hermano, cuando usted se quiere casar con una esposa, usted es como el Señor, usted tiene que pensar en eso, tiene que poder traerle y decirle: ven a vivir bajo mi gracia, mi cuidado, ¿cierto? Ven a vivir a mi reino, yo te voy a cubrir, yo te voy a cuidar. Y la esposa está allí y no hace nada, no, cumple su parte, está feliz, ¿cierto? Está contenta, también devuelve al Señor servicio, amor, alabanza, todo lo que puede. Entonces, amado hermano, pero hay una labor del esposo la cual no podemos obviar. Y no hemos acostumbrado, sí, nuestras esposas hoy día tienen otras oportunidades de trabajo, de salir, de hacer cosas, de estudiar. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! No estoy negando nada de eso. Ahora, el llamado para ti es hacerte responsable. Amado hermano, ahora, ¿cierto? Bueno, como decía, nuestra esposa tiene que poder tener la libertad, apuntar a tener la libertad en algún momento. Yo entiendo, hay procesos difíciles, pero apuntar a que la esposa tenga la libertad en algún momento, si así, ¿cierto?, está bien, y se ha visto que necesita cuidar más del hogar, que pueda cuidar más del hogar. Hermanos, muchas veces no queremos que nuestras esposas tengan esa libertad, y no quiero que lo evalúen en su corazón, pero muchas veces no queremos renunciar o darle esa libertad a nuestras esposas, hermanos queridos, porque no queremos renunciar a un estilo de vida, a contar con cierta cantidad de dinero, a contar con darnos ciertos gastos o poder endeudarnos de ciertas maneras. Esa es la realidad, hermano. Porque el que en algún momento ya renuncia a eso sabe que no te vas a poder endeudar como te endeudabas antes, no te vas a poder comprar lo que te comprabas antes, vas a tener lo necesario para vivir, ¿cierto? Pero no los otros puntos. Y eso es algo que uno debe poder ser consciente y ser capaz de renunciar de buena conciencia. Hermanos queridos, y si su esposa hoy día está trabajando, y si su esposa tiene... Hermana, no peca, no estoy dándole a usted, digamos, un palo con esto, sino que estoy diciendo al esposo, debemos ordenar nuestra vida, nuestras cuentas, de tal manera en el proceso de los años que en algún momento pueda tener esa libertad y ese descanso. Hermano amado, y luego la palabra del Señor dice que el Señor puso al hombre en el huerto para labrar y cuidar o guardar el huerto, ¿cierto? La idea ahí es protegerlo, cuidarlo. La traducción tiene el sentido de proteger, de vigilar, de supervisar. Dios le ha dado al varón desde antes de la caída, le ha dado la supervisión cuidadosa de todo lo que el Señor le ha puesto para administrar. Hermanos, por eso es que cuando cae en desobediencia el Señor le dice al hombre, cuando caen en pecado, el Señor ¿qué dice? ¿Dónde estás tú? Hombre, Adán, ¿dónde estás tú? Porque aquí pasó algo y no encuentro al encargado. Al hombre el Señor le dio una supervisión cuidadosa de todo. Luego Génesis 3:17 dice, entonces el Señor le dijo a Adán, por cuanto has escuchado, por cuanto tú obedeciste a tu mujer y has comido
del árbol del cual te ordené no comerás, maldita será la tierra por tu causa. Tú eras el encargado. ¿Qué me vienes a decir? Es que la mujer que me diste, tú eras el encargado. Tú me tienes que dar respuesta de lo que está sucediendo aquí. Dios le dio al varón la supervisión cuidadosa, piadosa de su hogar. ¿Cómo es que sucedió esto, Adán? Tú estabas al cuidado, hermano. Puedes ver cómo es tan distinto este liderazgo cuidadoso, supervisor, del concepto equivocado que tenemos tantas veces. La idea de supervisar en el Nuevo Testamento es la idea de obispar, de estar viendo cómo los otros andan para hacerles bien, para darles ejemplo, para corregir con amor, para ayudarlos a andar. La idea de obispo en el Nuevo Testamento es la idea de un supervisor. Era una palabra que nace no en la iglesia, que nace de fuera. Y eran supervisores de otro que estaba trabajando, de parejas más jóvenes. Habían varios usos. Uno que estaba mirando, sobreviendo lo que estaba sucediendo para corregir, para que las cosas anduvieran bien, para ayudar. Hermanos, y es ese mismo carácter del varón, de supervisor, el que se toma como ejemplo para los que pueden supervisar también la iglesia. El varón que supervisa su hogar con cuidado, ¿cierto? Y con otras características y llamado del Señor, es uno que también puede luego supervisar la iglesia del Señor. Pablo le va a decir a Timoteo, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? Todo varón, padre, esposo de familia, debiera supervisar su hogar. Ese es su primer ministerio. Y si sabe supervisarlo y luego de eso, si también el Señor le ha llamado, claro, ya tiene una preparación porque ya supervisa su hogar. Ahora puede también supervisar la iglesia del Señor. Hermano amado, el supervisar que el Señor nos ha llamado como líderes del hogar es velar, es cuidar sobre nuestros hogares, es estar atento a lo que está sucediendo dentro de nuestros hogares. A veces nos quedamos con labrar la tierra, es que yo labro, yo sustento, yo trabajo, yo hago mi labor. Pero ¿estás cuidando de tu hogar? ¿Estás supervisando tu hogar? Hay un deber de sobrever lo que está sucediendo, las relaciones que forman mis hijos, lo que está viendo mi esposa, las actitudes que están teniendo los que están en mi hogar, a qué están jugando, qué están viendo, qué está consumiendo en los medios mi esposa, qué ejemplo están viendo, con quién nos estamos relacionando, qué influencia está teniendo mi hogar. Y luego de eso, ¿cómo los ayudo? Si usted no está puesto allí como un juez, usted es el supervisor. ¿Cómo los ayudo? ¿Cómo les doy ejemplo? ¿Cómo los corrijo para hacerles bien? No, cierto, la respuesta sería es que no me puedo meter. Es que no me puedo meter. Es que, no, hermano, he hablado con muchas familias en cuanto a esto. Si hay una frase que usted me dijo, no estoy pensando en usted, ¿ya? Hermano amado, es que no me puedo meter, es que me sobrepasan en ese momento. Es que tiene que meterse. Es que tiene que sobrever. Es que, hermano, no se puede abstraer. En buen chileno no se puede chupar y no sabe. No, tiene que estar ahí porque el Señor le dio ese lugar. Es que mi esposa no sé, no me acuerdo la palabra, pero sale de sus cabales y yo ya no sé qué hacer. Bueno, quédese ahí hasta que se le pase y luego hable. O deje pasar un ratito y luego aconseje, y luego hable con amor y cuidado y acompañe. Hermano amado, no estoy diciendo que trate a su familia como infantes, si tiene hijos adolescentes, si tiene su esposa, no son sus niños todo el tiempo, no son guaguitas, a eso me refiero. Trátelos como personas grandes, pero enfrente la situación. Hermano amado, necesitamos tener las conversaciones difíciles con la familia. Necesitamos preguntar, hijo, ¿cuál es tu relación con esa niña? Hijo, ¿cuál es tu relación con ese hija? ¿Cuál es tu relación con ese varón? ¿Qué le llama la atención? ¿Por qué está pensando en estas cosas? Amor, ¿por qué estás teniendo esta actitud conmigo, como rebelde, como enojada? ¿Qué está sucediendo? Hay que pasar por esas conversaciones porque nos toca supervisar, no porque nos guste. Es porque el Señor nos dio la labor de supervisar el hogar. Hermano amado,
debemos, aparte de meternos, dar ejemplo, moldear las vidas de nuestros hijos, dar un ejemplo que ellos deseen seguir, que ellos amen la labor que nosotros estamos haciendo. Y hermano, yo estoy diciendo esto porque en la exhortación de la palabra del Señor, a mí me queda mucho camino todavía, mucho camino que recorrer, hermano amado. Pero esto es lo que el Señor quiere, que la próxima generación pueda mirar a sus padres y tener un modelo a seguir en adelante. Debemos ser supervisores amorosos, comprometidos, que amemos profundamente a los que están bajo nuestro cuidado. Hermanos, aunque sea difícil, aunque no siempre lo entiendan, aunque no siempre lo agradezcan, es el deber delante del Señor. Permítanme usar el ejemplo del apóstol Pablo. Él tiene palabras muy paternales para con los que le escribe, muy amorosas, muy cuidadosas. Mire, 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, versículo 14. La iglesia de Corinto no era una iglesia fácil, ¿cierto? Era una iglesia con hartas dificultades, ¿cierto? Con hartos conflictos internos, con malas costumbres que habían traído, con inmadurez, varias cosas. Pero una iglesia a la que el apóstol Pablo amaba. Y, ¿cierto? Le dice, hermanos amados, a diferencia de los religiosos y perfectos gálatas, ¿cierto? Hombres piadosos humanamente, religiosos, ¿cierto? Ordenaditos, judaizantes que habían desechado la gracia del Señor. Pero a los de Corinto, Pablo dice, hermanos amados. A los desordenados, los choscanos de la familia, hermanos amados, ¿cierto? Y le dicen en 2 Corintios 12, 14, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. No os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ese es un corazón pastoral, un corazón paternal. Hijo, mire, no importa que usted no lo entienda y que se enoje conmigo por esto. Yo lo voy a amar igual y voy a ir igual. Aunque amándote más, tú me ames menos. No importa. Esta es mi labor delante del Señor. Qué fuerte, hermanos. Que debe clavarnos en el corazón, ¿no? Dijo, no importa. ¿Sabe qué? Yo no busco sus ganancias. Yo estoy puesto aquí para cuidarlo a usted y para gastar lo mío por amor suyo. Usted no está puesto para enriquecerme, hijo. No se preocupe, no necesito lo suyo. Yo voy a ir, voy a amarlo, voy a cuidarlo y le voy a decir lo que tengo que decir por amor de su alma. Hermanos, eso es así. Eso es así. Es necesario que esa sea la perspectiva de un líder del hogar. Y no me arrojen piedras, pero hermana, si usted está solita en su hogar y es la líder del hogar, es el mismo corazón. Es el mismo corazón, porque es el corazón de Cristo finalmente. Cuide de su hogar, cuide de su hogar, cuide de su hogar por amor del Señor. Amado hermano, esposo, joven, soltero, todo varón, esto es lo que el Señor ha diseñado y lo que debemos formar en nuestros hijos. Hombres que sepan supervisar, hombres que, permítanme hacer esta exhortación, hombres que dejen la cobardía y la comodidad de nunca enfrentar nada, de echarle la culpa a la esposa y a sus hijos, de echarle la culpa a que no tuvo padre, de echarle la culpa a la sociedad, de echarle la culpa a que nunca tuvo instrucción. Hermanos, deje esa cobardía y deje esas excusas delante del Señor. Deja de autocompadecerte. Deja de autocompadecerte y mira al Señor. No tuviste padre, bueno, ahora tienes. Ahora tienes. No tuviste instrucción, ahora tienes la palabra del Señor. No tuviste familia, ahora tienes familia en el Señor. Deja las excusas y empieza a crecer. Empieza a crecer en el Señor. Hermano amado, aquí en esta iglesia solamente yo puedo decir, hay hijos de padres violentos, hijos de padres alcohólicos, hijos de padres silenciosos, hijos de padres inconversos, hijos de padres ausentes,
Pero eso no nos da licencia para desconocer nuestra labor y nuestro llamado delante del Señor. Deje de compadecerse. Al Señor tenemos por Padre y eso es suficiente. Amén. Hermano amado, y si eres joven, tienes hermanos mayores en edad, deje esa mentira de que usted el joven tiene que andar solo. Acérquese a los mayores, acérquese a los hombres que llevan 20, 30 años caminando en el Evangelio y tome ejemplo. Hermano amado, hay que dejar las excusas. Para crecer hay que dejar las excusas. Hay que arrepentirse, hay que abrir su corazón y su mente y empezar a trabajar. Hermano amado, el Señor nos ha dado un llamado en el hogar, al esposo y al varón también en general. Cuidar, generar el sustento necesario, amoroso y cuidadoso para nuestras familias y para los que están a nuestro lado. Eso nunca va a dejar así. Deje de soñar con las vacaciones eternas. Deje de soñar con eso. Empieza a esforzarse y trabajar y busque su descanso en el Señor. Hermano amado, así como nuestro buen Señor Jesucristo, y nosotros no podemos por nosotros mismos, pero tomados del Señor Jesucristo, ciertamente que podemos. Aferrados a su palabra, mirando su ejemplo, rogándole a Él cada día, ciertamente que podemos cambiar. Hermano amado, así como nuestro Señor Jesucristo proveyó con su sangre el perdón de nuestros pecados, hermanos amados, así también el esposo debe hacerlo por su familia. Así, hermanos, también el Señor Jesucristo no solo proveyó, el Señor luego se fue y envió al Consolador para estar con nosotros. Y no solo eso, sino que supervisa su iglesia. Y es tan hermoso, me quedó tan grabado cuando estudiamos Apocalipsis, como el Señor no solo está allá en los cielos, sino que se pasea en medio de la iglesia, en medio de los candelabros, ¿cierto? Y está allí con su iglesia amada. Ese es el esposo, presente, involucrado, que está con su familia. Hermanos, el Señor no solo hace eso, intercede por su iglesia. El Señor nos da ejemplo, el Señor nos da sustento, el Señor nos supervisa. Hermano amado, no llegue a la casa a dar un golpe de timón, ¿cierto? Así ya, ahora sí que las cosas van a cambiar. ¿Cómo puedo empezar a liderar? ¿Cómo empiezo a liderar? Con esto vamos finalizando. Bueno, hermano, yo voy a decir algo que va a cambiar su familia, y no es una revelación, ¿cierto?, del Señor. Hermano, ora por tu familia, pero ora fervientemente, como si de eso dependiera la vida. Ora al Señor, pídele al Señor. No estoy diciendo camina pensando en tu familia, no, ruégale al Señor. Ruégale al Señor, transforma mi familia, transforma a mis hijos, Señor. Dame el corazón, que podamos decir como proverbio, hijo mío, dame tu corazón. Ora al Señor por su esposa, ora al Señor porque donde ya no llegan sus palabras y sus consejos, el Espíritu del Señor escudriña el corazón del hombre. Hermano amado, ore al Señor fervientemente. Él es nuestro auxilio, Él es nuestro Señor, Él es el que inclina los corazones. Hermano amado, ore al Señor. Segundo, nútrete tú con la palabra de Dios. Nútrete tú. Empieza a crecer de a poco, pasa tiempo en Génesis, especialmente en los primeros 10, 12 capítulos, pasa tiempo en Génesis, pasa tiempo en los Proverbios, pasa tiempo en el Nuevo Testamento, pasa tiempo con la palabra de Dios. Hermano amado, nútrete con la palabra y lo que vayas conociendo y lo que vayas entendiendo, transmítelo, pero no transmitas mis palabras, transmite las palabras del Señor. Transmite las palabras del Señor. Ve comiendo la palabra del Señor y ve transmitiendo eso a tu familia. De a poco, en la 11, en cuando camines, cuando vayas por el camino, cuando te levantes. Transmite la palabra del Señor. Hermano amado, tercero, involúcrate con tu familia. No te abstraigas, no te vayas, no los desconozcas, involúcrate con tu familia. Óyelos. Oye a tu familia, ámalos. Hermanos, escucha a tu familia, escucha las cosas malas, escúchalas. Después vas a poder corregir, pero escucha a tu familia. Hermano amado, ¿cómo es Dios con nosotros?
misericordioso, paciente, que oye nuestra oración. ¿Todas nuestras oraciones son buenas? No, hermano. ¿Pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. Hermano amado, hay un versículo hermoso que está esta relación de cercanía de Dios con su pueblo. En Deuteronomio 4:7, lo leo para usted. Deuteronomio 4:7 dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo lo que le pedimos? ¿Qué nación tiene un Dios tan cercano como el nuestro, que está aquí y que nos oye en todo lo que le pedimos? Hermano, escucha a tu familia. Si no estás puesto para ser el rey, estás puesto para ser el servidor y el líder amoroso que vela y cuida por ellos. Escucha a tu familia. Haz preguntas. Háblales a su nivel. Hijo, es que la soberanía y la total depravación del hombre es tan profunda. Háblale a su nivel. Háblale a su corazoncito, háblale a su nivel de entendimiento. Baja las palabras para que ellos te comprendan, para que te conozcan, para que puedan recibir la palabra del Señor de ti. Anima, exhorta, corrige y vuelve a enseñar como el Señor es con nosotros. Hermano amado, en estas cosas esenciales, comenzamos a ver lo que es el liderazgo que el Señor pide de nuestras vidas como varones en el hogar. En esto es, hermano amado, no necesitas ser el gerente de tu hogar, no necesitas ser un soldado, digamos, en lo rígido con tu hogar. Necesitas ser esto que el Señor dijo, imagen y semejanza de Dios en tu hogar. Y hay muchos detalles prácticos que estoy decidiendo todavía qué abordar, ¿cierto?, la próxima semana. Pero, hermano amado, esto es esencialmente el liderazgo del esposo en el hogar. Así que le ruego que guarde esto en su corazón, que lo medite, que lo mastique, hermano amado, y que ore por mí también, porque me falta mucho de esto todavía. Hermano amado, estamos creciendo en esto, estamos juntos en esta carrera, en este camino. Así que estemos rogando al Señor. Hermano amado, no sé si hubiera alguna pregunta específica en cuanto a lo general, digamos, que estamos viendo, si algo pudiéramos decir. Este es el momento quizás para alguna pregunta. ¿No? Hermano Cristian. Sí, quizás como el... Espera un poquito. Ahí, para que se escuche. Sí, ahí. Quizás como algo que hemos hablado de repente en la reunión de oración y otras cosas, que en verdad era lo del giro del timón que hemos mencionado, que en verdad hay que partir también por el ejemplo del mismo esposo para con las cosas. Me ha pasado de repente que quiero hacer algo en la casa, pero ni siquiera yo lo estoy haciendo. Entonces, en vez de girar el timón, uno empezar a ver cómo se hizo la vela y de ahí empezar a girar de a poquito. Eso. Amén. Así es, querido hermano. Así es. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿No? ¿Pastor? ¿Qué consejo le daría? Que esperes que se escuche. Ahí sí. Bueno, ¿qué consejo le daría a una esposa, ¿no es cierto?, que al mirar a su esposo no está viendo estas cosas, está viendo a un esposo muy lejos de estas cosas. Algunas cosas prácticas que la esposa podría, una esposa creyente que quiera agradar al Señor, amén, pero amén, ve que su esposo está tan lejos de este tipo de liderazgo. ¿Qué le podríamos decir a esa esposa? Gracias. Bueno, hermano, mira, pastor, hay dos cosas, y no me quiero saltar las dos. Una, y la que he visto más comúnmente porque está esa pregunta sincera, es muchas veces que en realidad la esposa espera otro liderazgo y su esposo está cuidando de ella. Uno le pregunta, ¿y tu esposo no está trabajando por ti? Y tu esposa no está cuidando, y tu esposo no llega al hogar, y tu esposo... sí, pero ella espera otras cosas. Y lo primero que le diría, reconoce lo que tu esposo ya sí está haciendo. Y da gracias al Señor por él, porque hay un esposo en el hogar, porque hay un cuidado del Señor, una supervisión, y eso ya cambia mucho y reduce mucho la lista.
Segundo, el Señor hace un llamado en el Nuevo Testamento específicamente a que ella continúe, ¿cierto?, también siendo una esposa que le dé lugar a su esposo, que promueva de una manera activa, pero sin mandonear a su esposo en el liderazgo, que promueva el liderazgo de su esposo, ella acompañándolo, ella sujetándolo, ella haciéndole preguntas, por ejemplo, para guiar una conversación, ella promoviendo que él pueda sentirse también en la confianza de desarrollar ese carácter que el Señor le ha dado como líder del hogar. Yo creo que eso es también muy importante. Y el Señor le manda a ser fiel, a ser cuidadosa de su esposo. Yo esto ya lo digo más desde la práctica y podemos ver algunos principios bíblicos para eso. Cuando hay un hogar en paz, hay un carácter de la esposa receptiva también a su esposo en su carácter y en su forma y en sus maneras, hay una mucha mayor posibilidad y apertura a que el esposo pueda ejercer un liderazgo amoroso y cuidadoso como el que estamos hablando. Entonces, nunca el consejo es exíjale a su esposo su liderazgo. Nunca el consejo es repróchale al esposo su liderazgo. Nunca el consejo es viva amargada por el esposo que tiene. El consejo es, ¿cierto?, reconozca la gracia del Señor en lo que Él le ha dado como esposo. Segundo, promuévalo por medio de ayudarlo, de darle lugar, generar espacios a lo que el Señor está haciendo en su vida. Y tercero, usted siga fiel al Señor, usted siga sirviendo al Señor, siga gozosa, que su esposo, sea inconverso o no sea un buen creyente, sea ganado, sea animado por medio de la buena conducta de la esposa en el hogar. Entonces eso podría decir. ¿Sí, hermano Cristian? Perdón, me lo olvidé un segundito, pero en eso es el hecho de que la esposa, por ejemplo, le diga al esposo qué es lo que debería hacer o cuál es el rol. No. Yo creo que hay que partir, hay como 3 pasos antes. antes de eso yo diría, no, está orando por su esposo, está dándole el lugar a su esposo. Porque, hermano, la realidad es esta, cuando uno encuentra una esposa crítica del rol del esposo, muchas veces en el hogar tampoco está promoviendo un ambiente donde ese liderazgo se desarrolle. ¿Entiende? Está indicándole, es que tú deberías hacer esto, es que este es tu rol. Usted está liderando. Usted está liderando, usted está dando instrucciones, usted está mandando cómo tú debieras liderar. Usted está liderando. Entonces, primero, antes, ore en lo privado. Busque al Señor, ore por su esposo, promueva, usted viva conductas piadosas. Y después de a poco, como un consejo. Hermano, y en esto va a sonar fuerte, pero quiero que entienda la idea. ¿Cómo usted le hablaría a su jefe en el trabajo para que le haga mejor las cosas? No le diría, oye, ya, pues hace tal cosa. Le diría, ¿podríamos hacer esto? ¿Sería bueno esto? Mira, he pensado en esto. Sería, bueno, con el mismo respeto, a eso me refiero, con el mismo respeto y cuidado, la esposa le puede hablar al esposo después de orar, después de ella vivir una vida piadosa, después de estar cuidando de él. ¿Entiendes? Puede decirle de manera piadosa y en sujeción amorosa, hermano, o sea, esposo, esto sería bueno, esto sería aconsejable, sería lindo que hiciéramos esto. Mire, y caminar así. Cabe destacar que esas son preguntas que se me ocurren en la cabeza. Sí. Hermana Carolina. No. Hermano Sebastián. No, pensaba igual si fuera un caso ya más como ya nos pasaron cosas previas, sí. Aún así no hay nada, quizás para no como colocarse en autoridad, no puede ir con una Biblia en mano. Claro. Bueno. Aquí, ya, entiendo. Este pasaje, yo creo que no estamos viviendo con exacto, ya, sí. Y ahí poner como autoridad, no se pone la esposa, sí. Es una autoridad superior a el esposo de ella, que es la palabra del Señor. Sí, gracias, hermano. Bueno, y creo que ahí también va conectado con algo que olvidaba cuando preguntó Pastor Ricardo. Ese es el tercer paso. Porque si ya no hay, y ambos son creyentes, y aman al Señor, pero el esposo no está, bueno, hay una exhortación personal, pero después de nuevo, proceso disciplinario sano, bueno, ¿entiendes? Tiene pastores, tiene hermanos. Dígale, pastor, ¿sabe qué? Yo amo a mi esposo, estoy exhortando, estoy orando por él, pero no hay cambio. Hablemos juntos.
Hermano, no hay pecado en eso, no hay vergüenza en eso, no hay maldad en pedir consejo, ayuda, supervisión pastoral en mi andar en el hogar. Usted no es menos, no va a quedar castigado, no va a ser el hazme reír, nada. Pida ayuda. Pida ayuda. Entonces, está la exhortación personal, pero si aún así, después de orar y esperar, no hay un avance, pida ayuda pastoral, sobre todo, hermano, y eso es lo hermoso de cuando el Señor en su gracia nos permite congregarnos juntos, ¿cierto? Como familia en la iglesia y pasar años en esa iglesia, la supervisión pastoral, el cuidado de otro hermano sobre mi vida. Entonces, eso es muy correcto. Yo agregaría algo súper pequeño más. Sí. A las esposas. Por favor, no asuste a su esposo con llamar al pastor. Es que a veces sirven Bien. Ya, lo último, hermano Luis. Quisiera referirse al rol de liderazgo del esposo en cuanto a los hijos. Por ejemplo, hasta qué punto yo soy responsable de mis hijos y especialmente hasta qué edad, en el hogar, Sí. en esos aspectos. Sí, vamos a tratar eso más profundamente en las próximas semanas. Entonces, voy a reservarlo ahí, pero para que lo sepa, ¿cierto? Porque ahí está el rol del esposo, pero también vamos a ir conectando con lo que es crianza, ¿cierto? La crianza bíblica, pero lo vamos a tratar. Quisiera reservarlo un poquito, hermanos, pero hay respuesta y hay instrucción de la palabra del Señor para eso también. Bien, hermanos queridos, hermanas, espero y en el anhelo de mi corazón que salgamos desafiados, exhortados, que el Señor nutra nuestra iglesia, hermanos, que el Señor nos dé familias, matrimonios, nuevas generaciones firmes que sepan conducirse según lo que el Señor nos ha revelado, según lo que el Señor nos ha instruido en su palabra. ¿Vamos a orar? Señor amado, te damos gracias por este tiempo. Señor, te honramos, Padre bueno. Señor, tu palabra es maravillosa. Tú eres bueno, Señor. Tú eres nuestro